Hola, ¿cómo estamos? Esta semana empiezan los Juegos Olímpicos. Este evento se celebra cada 4 años en un país diferente. Este año tiene lugar en París y he pensado que qué mejor semana para hablar de este tema que la semana de la inauguración, ¿no? En este episodio, entonces, os voy a contar un poco sobre la historia de los Juegos, su evolución y algunos de sus símbolos. Antes de empezar, aunque te lo repetiré más tarde también, quiero decirte que, por favor, si te gusta el podcast, te tomes 2 segundos de tu tiempo para dejarle una valoración en la plataforma de podcast en la que lo estás escuchando, ya que eso apoya un montón mi trabajo y me ayuda a ver que el tiempo y esfuerzo que pongo en crear este contenido merece la pena. Además, de esa forma también ayudas a otras personas a que encuentren estos episodios más fácilmente. Venga, pues dicho esto, empezamos. Episodio 150 de Blanca2Go, los Juegos Olímpicos. Vamos a empezar con los orígenes. Los Juegos Olímpicos se originaron en Olimpia, de ahí su nombre. De hecho, en español también podemos referirnos a los Juegos Olímpicos como Olimpiadas. En un momento te cuento más sobre este nombre. En sus inicios, este evento tenía un carácter sagrado y se llevaba a cabo en honor al dios Zeus en un recinto religioso. Durante este festival se unían a la religión pruebas deportivas, concursos de literatura y música. Los primeros juegos de los que hay registro datan del 776 a.C. y ya desde ese momento tuvieron lugar cada 4 años. A ese periodo, entre juego y juego de 4 años, se le conocía como Olimpiada. La celebración del evento tenía lugar durante la segunda y tercera luna llena después del solsticio de verano y semanas antes de su inicio, los heraldos, que eran los mensajeros de la época, iban de ciudad en ciudad comunicando la fecha de inicio y eligiendo a los representantes de cada localidad. Este evento era tan importante que si había algún conflicto, un mes antes se daba una tregua sagrada por la que se pausaban todos los posibles conflictos que pudiera haber en ese momento entre las distintas polis griegas. Los Juegos Olímpicos se repitieron desde sus orígenes cada 4 años, hasta el 393 después de Cristo, cuando el emperador romano Teodosio los eliminó por su origen pagano. ¿Y qué tipo de pruebas tenían lugar en este evento? Los Juegos Olímpicos griegos seguían un programa de entre 5 y 6 días. Los participantes llegaban a Olimpia un mes antes de los Juegos para entrenar. Y los Juegos empezaban con un ritual de sacrificio en el altar de Zeus. Y después había un desfile donde participaban los representantes de las ciudades que ofrecían las ofrendas. Acto seguido, los atletas juraban ante los jueces. Y por último, se elegía por concurso al mejor heraldo que anunciaría las pruebas y los triunfos. Las pruebas variaban según los días. El primer día tenía lugar el certamen infantil, que consistía en carreras y luchas. El segundo había otra vez carreras, pero para adultos, luchas, pugilatos, que son peleas donde se usan puñetazos, y pancracio, que es un tipo de pelea en la que más o menos vale todo, puñetazos, patadas, etc. Durante el tercer día se desarrollaban las carreras de carros tiradas por 2 caballos, llamadas vigas,
o las cuadrigas, carreras de carros tiradas por 4 caballos. El cuarto día era el del pentatlón, donde el atleta demostraba su habilidad en forma física y agilidad. Las pruebas eran salto de longitud, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, carrera y lucha. El día 5 era el día de la Hoplitas o carrera de guerreros, donde los participantes corrían con todas sus armas encima. Y el sexto día se anunciaban los vencedores, los cuales eran coronados con una corona de olivo, mientras los heraldos propagaban sus nombres. No había una remuneración económica, aunque se sabe que en algunas localidades los ganadores estaban exentos de pagar impuestos y recibían ciertos honores. Vale, como ya hemos dicho, los juegos fueron cancelados en el 393 después de Cristo al ser considerados paganos por el emperador romano Teodosio. Pero siglos después, precisamente en el siglo XIX, unos arqueólogos descubrieron las ruinas de la ciudad Olimpia, pero los juegos habían dejado de celebrarse, hasta que un noble francés, Pierre de Coubertin, sugirió resucitarlos de alguna manera y pensó que la mejor ciudad para hacerlo era Atenas, por lo que el 6 de abril de 1896 tuvieron lugar los primeros Juegos Olímpicos modernos, por supuesto no exentos de problemas, sobre todo económicos, pero también fue un problema la baja participación de atletas por varios factores, entre ellos el hecho de que las invitaciones no llegaron a tiempo, viajar no era tan sencillo en esa época, ni el deporte era tan popular como lo es hoy en día. A pesar de todo eso, se presentaron 300 atletas agrupados en los deportes reglamentados que habían ido surgiendo durante ese siglo. Por suerte, el evento fue un gran éxito y fue como los Juegos Olímpicos resucitaron. Aunque hay que destacar que en ese momento el evento era practicado solamente por aficionados, no profesionales. Hoy en día tenemos Juegos Olímpicos de verano, invierno y paralímpicos. Los de invierno se celebraron por primera vez en 1924 en Francia y al principio se celebraban el mismo año que los de verano, pero desde 1994 se celebran 2 años después, pero cada 4 años también. Como curiosidad, o al menos a mí me lo pareció, antes de los Juegos Olímpicos de invierno, deportes como el patinaje artístico y el hóquei sobre hielo eran parte de los Juegos Olímpicos de verano. Los Juegos Paralímpicos empezaron en 1960 en Roma y se celebran después de los de verano. Antes del 1960, el Dr. Gottman ya había organizado competiciones entre hospitales donde se encontraban personas heridas durante la Segunda Guerra Mundial. Al principio se usó el deporte para ayudar a la recuperación, pero luego se empezó a practicar por ocio, como pasatiempo y para competir. Vamos a ver ahora algunos símbolos importantes de los Juegos Olímpicos. Empecemos con los anillos o aros olímpicos. Cada aro tiene un color que representa 5 continentes. El azul representa a Europa, el negro a África, el rojo a América, el amarillo a Asia y el verde a Oceanía. Aunque he visto que depende de la fuente, el verde y el azul se confunden y muchas veces se dice que el azul es Oceanía y el verde Europa. ¿Sabéis por qué o cuál es la razón? Porque la verdad que no tengo ni idea.
Así que si alguno me dice, estaré muy agradecida. No hay confusión con el resto de colores, pero el azul y el verde crea conflicto. Estos colores se eligieron porque las banderas de cada país tiene al menos uno de ellos en su bandera. Y estos aros están entrelazados para representar la unión entre ellos. Aunque este símbolo se había usado con anterioridad, no fue hasta los Juegos de Amberes, en Bélgica, que se celebraron en 1920, cuando se usó por primera vez en la bandera y los carteles. El siguiente símbolo es la bandera olímpica, que tiene los aros que acabamos de mencionar sobre un fondo blanco. Otra cosa muy característica de los Juegos es la antorcha o llama olímpica, que hace referencia al fuego que Prometeo robó a los dioses en la mitología griega para dárselo a los humanos. La llama se enciende en Olimpia y a partir de ahí empieza su recorrido hasta el encendido final en la ciudad donde tienen lugar los Juegos, donde se lleva a cabo el encendido definitivo durante la ceremonia de apertura. Durante el camino, la antorcha es transportada por personas del mundo del deporte mediante relevos. Los Juegos Olímpicos también tienen un lema, que es Citius, Altius, Fortius, que significa más lejos, más alto, más fuerte, que hace referencia al espíritu de superación de los atletas. También tenemos que mencionar el himno olímpico usado por primera vez en el Estadio Panathinaiko en Atenas en 1896 para inaugurar los primeros Juegos de la época moderna y que fue aprobado como himno oficial en 1958 en Tokio. Este himno solo existe cantado en griego, inglés y francés. No podemos terminar sin mencionar a la mascota olímpica, que es uno de los símbolos principales de cada evento. La mayoría de las veces son animales o animales personificados con características humanas que suelen tener elementos representativos del país en el que tienen lugar los Juegos. Pues hasta aquí el episodio de los Juegos Olímpicos. Espero, como siempre, que os haya gustado y lo hayáis encontrado interesante. Si ha sido así, por favor, no os olvidéis de dejar una valoración en la plataforma en la que estáis escuchando para apoyar mi trabajo. Si queréis darme un apoyo extra y celebrar conmigo los 150 episodios del podcast, también podéis invitarme a un café en buymeacoffee.com/Blanca2Go o desde el enlace que voy a dejar en la descripción del episodio. También me encantaría escucharos. Dejad un comentario si la plataforma desde donde me estáis escuchando lo permite o pasaos por mi Instagram. Podéis encontrarme en @SpanishWithBlanca y decidme, número 1, si tenéis la información sobre el dilema de los aros olímpicos. ¿Qué continente es el azul y cuál es el verde? Además, quiero saber si seguís los Juegos Olímpicos o no es algo que os interese particularmente. Contadme. Último, pero no menos importante, recordaros que podéis conseguir la transcripción de este episodio y de cualquier otro visitando mi página web blanca2go.com o directamente desde el enlace que os voy a dejar en la descripción de este episodio. Dicho todo esto, solo me queda desearos un buen día y deciros que nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo fuerte.